conversaré con Yoconda San Blas, académica, investigadora, presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, sobre la ciencia, la investigación y el desarrollo en nuestro país. Doctora San Blas, he visto la actividad reciente que tiene la Academia de Ciencias, en este momento a su cargo como presidenta, a propósito del año centenario. Y más allá de una celebración, digamos, oficial y académica, he visto que tienen una labor educativa y divulgativa importante. Sí, eso es cierto. Nosotros, digamos, en la academia tenemos la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Tenemos una serie de actividades, programas que tenemos incorporados, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el programa de Ciencia en la Escuela, cuyo responsable es el doctor Claudio Bifano. Y la idea de ese programa es llevar la ciencia a los niños de primaria, fundamentalmente en escuelas de barrios, es decir, que muchas veces uno piensa pues, que de otra manera no tendrían esas posibilidades. Y ese es un programa de verdad muy, muy emocionante, ¿no? Porque uno ve a los niños con aquel entusiasmo por pequeños experimentos de ciencia, pues cosas sencillas hasta un poquito más complicadas, es decir, a medida que van progresando en los años académicos. Y de verdad que es un programa muy, muy lindo, ¿no? Muy estimulante. En estos días, por ejemplo, nos visitó uno de aquellos niños que hace como 6 años fueron con ese programa de primaria, que hoy en día está egresando ya del bachillerato y que ha regresado porque precisamente él quiere hacer su trabajo, ese trabajo que obligan, ¿no? de 5º año, él lo quiere hacer justamente sobre las academias. Y ese es uno de esos programas. O sea que el principio del logro es el sueño. Claro, es decir, uno tiene primero que ambicionar, que aspirar a algo para poder enfocarse hacia lograrlo. Y eso es lo que están haciendo. Las academias están saliendo de lo que sería su recinto tradicional académico, claro, para estimular también. Eso es. Ese es uno de los programas. El otro programa es, por ejemplo, el de Mujeres en Ciencia, que también tiene un poco ese tipo de connotación, aunque es algo obviamente diferente. En este caso, la responsable por el programa es la doctora Liliana López. Y en este caso la idea es justamente estimular a las mujeres, a las muchachas, a que por una parte estudien carreras científicas, que es una carrera tan glamorosa como cualquiera otra. O más. O más. Y bueno, y destacar la labor de las mujeres en ciencia, ¿no? Es decir, tenemos inclusive un premio anual de mujeres en ciencia. Y, en fin, ese es otro de los programas. También tenemos programas que tienen que ver con energía, programa de aguas. Y, digamos así, poco a poco, pues hemos ido haciendo ese tipo de labores que dejan sentadas pautas para el Estado venezolano, ¿no? A eso iba. En las academias en general, pues está gran parte de nuestro conocimiento acumulado a través de los investigadores, científicos, académicos. Y en particular en la academia que usted preside, pudiéramos decir que está gran parte del conocimiento y del talento de los investigadores en materia de ciencia. ¿Cuál es la función entonces de la academia? Bueno, por una parte la función es didáctica, como estamos viendo con estos programas, por otro de estímulo hacia la sociedad, y también una labor de concientización de la población en general de la importancia de la ciencia. Porque, por ejemplo, la UNESCO declaró al siglo XXI como el siglo del conocimiento. Sí. Y fundamentalmente allí se está refiriendo al conocimiento científico. Hoy en día el mundo que nos rodea depende de la ciencia, realmente. Es decir, un celular, esta grabación que estamos haciendo, todo. Cualquier cosa depende de la ciencia. E inclusive depende de la ciencia en aspectos muy abstractos. Si yo le digo, por ejemplo, a cualquier persona que no esté dedicada al mundo de la ciencia, le digo, ¿cómo influye en tu vida la física cuántica? Todo el mundo me va a decir, no, ¿eso qué es? Eso es muy complicado. No,
Resulta ser que, por ejemplo, los celulares, los equipos de resonancia magnética que hay en las clínicas, todo eso depende del conocimiento en física cuántica. Es decir, si no hubiera ese conocimiento, estos equipos no habrían podido ser diseñados. Por nombrar una cosa, y así en todo, es decir, el mundo actual depende de los progresos en la ciencia. El mundo actual depende de eso, pero también el mundo actual, me imagino que en el tema de educación, sobre todo de educación superior, se debe estar planteando hacia dónde va el mundo en ciencia y tecnología, y nos vamos a convertir en un mundo absolutamente deshumanizado si no tenemos un balance en lo que es la ciencia, la tecnología y las humanidades. Ese es otro de los temas, ¿no?, que uno siempre busca explorar. Yo soy particularmente amante de las humanidades, ¿ok? Porque yo creo que en el fondo cualquier persona que quiera obtener alguna cultura, pues lo va a hacer a través de todo el conocimiento, y eso incluye a las humanidades. Claro, a eso me es decir, yo, por ejemplo, no me imagino un investigador científico que no conozca de teatro, algo de teatro, probablemente no será un experto, pero que conozca de eso, que disfrute de un libro, que escuche música. Que le dé la sensibilidad. Y que le dé esa sensibilidad, eso es verdad. Pero por otro lado, tenemos el caso opuesto. Nosotros en ningún momento nos planteamos que la gente del mundo de lo que alguna gente llama cultura, tenga que tener algún conocimiento científico para también apreciar estas bondades que está él disfrutando y saber de dónde vienen. Según la UNESCO, eso ha cambiado, perdone que la interrumpa, porque cultura es todo y cultura tiene que estar absolutamente en todos los sectores de una sociedad. Eso justamente era lo que iba a decirle, ¿no? Es decir, nosotros, exactamente, yo por lo menos esa es mi visión, ¿no? Sí. La cultura es todo, es decir, es tanto estos aspectos humanísticos como los aspectos científicos. Totalmente. Porque es una sola cosa. Lo que pasa es que, claro, con las especialidades que tiene que haber, porque el conocimiento es muy vasto, obviamente cada quien se especializa en algo, pero no debe olvidar que forma parte de todo un entorno y de todo un mundo que no está limitado nada más que a las cuatro paredes de un laboratorio, por ejemplo. Si la cultura y la educación se ven como un todo y parte de todo, es la única manera además de verla y hacerla sustentable. Exacto. Y dejar de ver que solo la cultura es el museo o el cuadro que yo voy a ver o la obra de teatro. Hay que integrarla. Exacto. Eso me lleva a pensar y a preguntarle a usted, ¿cuál es el estado actual de la ciencia en nuestro país y de la investigación? Porque ciencia e investigación es desarrollo. Así es. Y necesitamos un país más desarrollado, mucho más, para ser más competitivo. No solamente es que necesitamos un país más desarrollado, sino que de empezar ahora, tendríamos que empezar como estábamos en los años 80. O sea, no es que vamos a empezar desde 2017. Y lo digo porque los datos que nosotros tenemos nos indican que el país se ha retrotraído mucho en todo lo que es ciencia y tecnología. Por ejemplo, una de las medidas más tangibles de lo que es la actividad científica en un país es el número de publicaciones que sus investigadores generan. ¿Okay? Y estamos hablando de investigaciones, de publicaciones a nivel nacional e internacional, sobre todo internacional, que son las que tienen mayor impacto. Bueno, eso ha decaído enormemente. Desde los años 80 para acá, y sobre todo, por ejemplo, se produjo un pico hacia 2008, pero eso ahorita bajó completamente. Nosotros, por ejemplo, para el año 2008, nosotros en América Latina estábamos en el 5º lugar. En publicaciones. En publicaciones. Sin embargo, ahora estamos en el 8º. Se nos sumaron Cuba y Colombia.
por encima de nosotros. En publicaciones. En publicaciones. Y si yo le digo que cuál es el país de la región o el país del mundo, el primero en investigaciones y desarrollo, Estados Unidos. Bueno, si estamos hablando del mundo, por supuesto, está obviamente Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, China. Japón, China ha tenido un impulso enorme, le están dando mucho impulso a la investigación científica, ¿no? Están inclusive trayendo de regreso muchos chinos que se habían ido, científicos, y los están colocando en posiciones de gran prestigio. En cambio nosotros lo que estamos haciendo más bien es exportando a nuestra gente. Ahorita se calcula que hay por lo menos 2 millones de venezolanos en el exterior, de los cuales más o menos el 60% tiene títulos académicos, incluidos magíster y doctorados. Toda esa gente se ha ido del país. Sí, es conocimiento que están dándoselo a otros países. Exactamente. Después que gastamos en formarlos como país, pues se los estamos regalando a otros países. Esa es una preocupación que yo tengo cuando hablo con los muchachos y cuando hablo además con los académicos, que hay una generación de profesionales en todas las disciplinas muy bien formados, porque Venezuela la verdad es que ha formado mucha gente muy bien, que se han ido, se han desplazado. A veces yo pienso si esa gente que sigue en comunicación con las universidades también sigue ayudando y colaborando con su universidad, con su academia, con su institución, de manera que no se ha ido del todo y permite a las universidades estar en un cierto intercambio de información y conocimiento. Es una pregunta que yo me hago. Sí, bueno, digamos, el contacto se ha mantenido, pero no en la forma de que ellos vengan, por ejemplo, a reforzar la actividad en un laboratorio o viceversa, que vaya estudiantes o profesionales de aquí a los laboratorios del exterior donde estos venezolanos se han ubicado. ¿Por qué? Porque esos son programas que cuestan dinero. Claro. Y ahorita no lo tenemos. Es verdad. Ahorita ni siquiera los estudiantes que ya habían sido aprobados como becarios en el exterior, para no hablar de los jubilados también que se han ido, ninguno de ellos está recibiendo el dinero del salario o la pensión, porque simplemente pues no hay dólares. Hay otra pregunta que yo me hago entonces. Eso está pasando a una escala de gente ya formada, de diferentes edades, pero ya formada. Eso incide indudablemente en la formación de los alumnos en las diferentes universidades. Pero entiendo que el problema también está ya golpeando las aulas de los colegios, con los profesores en materias básicas como física, química, por ejemplo. Sí, ese es un problema que viene de hace mucho tiempo. Ajá. Es decir, por ejemplo, hace como 2 años el cálculo que se hacía era de que había un déficit alrededor del 30% de profesores de química, física, matemáticas, biología en el bachillerato. ¿Por qué? Porque se están graduando muy pocos profesores de esta línea y no se dan abasto para cubrir todas las necesidades. De hecho, por ejemplo, sobre todo en las escuelas públicas, la situación ha sido de tal magnitud que el Ministerio de Educación hace varios años tomó una decisión de que aquellos muchachos que no tomaran clases de estas materias porque no tenían el profesor, se les daba por aprobado simplemente con una nota que era el promedio de todas las demás. Pero eso hace un daño terrible a la formación de nuestros estudiantes. Por supuesto, eso hace que el muchacho llegue a las puertas de las universidades, en algunos casos sin haber visto ni una hora de química o de física o de matemáticas. Y eso ha obligado, por ejemplo, a algunas universidades a tener programas especiales digamos, propedéuticos, como por ejemplo el programa Samuel Robinson que tiene la Universidad Central de Venezuela o el programa PIO de la Universidad Simón Bolívar. Para complementar esa deficiencia. Sí, muchachos que van a ingresar a la universidad que tengan la posibilidad de tener un entrenamiento como para garantizarles un mejor desempeño en esos primeros semestres de vida universitaria. Caramba. Es una situación muy grave que hay en la educación nuestra. Pero aparte de eso, la calidad.
Claro, si es grave ahora, a mí me gusta proyectar siempre el país a 10 y a 20 años. Por supuesto. Y lo que estamos viviendo ahora en diferentes áreas, en una crisis de dimensiones increíbles en todos los sectores, pues la educación es uno de los más golpeados. Así es. Y a veces perdemos de vista, por el momento presente, que en los países el desarrollo va de la mano de su gente. Por supuesto. Que los países al final no dependen de los recursos mineros, sino de la gente y del talento de la gente. Y si no tenemos gente bien formada en todas las disciplinas, pues es muy difícil que tengamos un país bien desarrollado, no importa el dinero que tengamos, producto de recursos minerales u otros. Entonces, me pregunto, ¿cómo podemos solucionar este tema y proyectarnos a 10 y 20 años para que tengamos estudiantes mejores formados y profesionales y una clase media mejor formada en 10 o en 20 años? Sí. Bueno, es tan cierto lo que está diciendo de los recursos humanos que, por ejemplo, tenemos el caso de Japón, Sí, por es el citar más uno. emblemático, sí. Sí. Es decir, no tienen prácticamente recursos humanos, pero es un país que se ha ubicado en el tope de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque le dan una gran importancia al factor humano, al desarrollo de su capacidad. Y que se levantaron de una posguerra. Sí, señor. Y se reconstruyeron Destruidos y completo. todo, sí. Además, con un cambio de cultura hasta cierto punto. Y el tercer país en investigación científica en el mundo, después, Sí. o el segundo después de Estados Unidos. Sí. En el caso nuestro, la situación yo diría que cada día se agrava más, porque no solamente es este cuadro que estamos ya hablando, ¿no?, de déficit de profesores y de limitaciones en la capacitación, porque por ejemplo ese es otro tema. De repente, para solucionar, entre comillas, el problema de la falta de los profesores, entonces ubican en esos cargos a maestros de educación integral que por supuesto tienen toda su formación, pero que no están preparados para ese otro tipo de docencia. Pero al margen de todo eso, aquí se está acumulando también otro problema, que es el problema descrito recientemente por la encuesta en COVID 2016, en el cual tenemos unos problemas severos de alimentación, problemas de pobreza increíbles, es decir, como no veíamos en Venezuela desde hacía siglos, Por eso es que literalmente. yo me proyecto y entonces, claro. En este momento, proyectarse al futuro requiere de todo un programa de gobierno que enfoque a la educación como prioridad, pero que además, exacto, pero que viene asociado con todo esto. Pero eso, uno de los problemas que nosotros hemos tenido siempre como nación es que no nos vemos en 20 años. Es que hay que verse. Porque estos niños que no comen hoy, estos niños que no comen hoy, estos niños que no se alimentan bien, no importa que usted les dé comida en 10 años, los daños cerebrales. Los daños cerebrales están ahorita. Entonces, ¿qué población tendremos en 20 años? Yo lo decía en mi artículo de la semana pasada. No lo leí, lo lamento. Bueno, pero bueno, qué bueno que coincidamos. Bueno, allí yo hablaba justamente de eso, es decir, que como futuro, si nosotros no tocamos eso ya, y además con un programa que de verdad se visualice a 20 años o a más. Los países se tienen que proyectar a 10, 20, 30, 40, 50, como las empresas. Por supuesto, pero es que si no, ¿cuál ha sido muchas veces el problema nuestro? Viene un gobierno y cambia todo lo que había hecho el gobierno anterior. Y así hemos andado. De 10 en 10 o de 5 en 5. Sí, y entonces eso así no funciona. Es decir, el programa educativo tiene que ser un programa permanente, de visión permanente de un país. 50 años. Que fue lo que hizo, por ejemplo, los países escandinavos. Alguna gente se sorprende cuando yo les digo, por ejemplo, que Suecia a principios del siglo XX era el país más atrasado de Europa. Y sin embargo, miren a Suecia hoy. ¿Por qué? Y lo mismo pasó con Finlandia o con Dinamarca. Llegó un día algún gobierno que decidió que eso había que cambiarlo, que no podía ser que Suecia fuera el país más atrasado de Europa. Y entonces se plantearon un programa que fue respetado por todos los gobiernos sucesivos que han tenido en Suecia, que eran de distinta visión, digamos, política. Pero que ellos
estaban de acuerdo en que educar a su población era una de las cosas fundamentales. Cultura y educación son instrumentos de desarrollo. Sin duda. Y son tan importantes como patas de una mesa de desarrollo de un país, como es la economía y como es la política. Así es. Si no entendemos eso y no formamos y no educamos y no le damos la sensibilidad de la cultura hacia la belleza para que cualquier persona va a aceptar lo bello. No importa si está en un barrio o en otro lugar. Así es. O sea, uno tiene que acercar lo bello a la gente para que la gente quiera salir de donde está y Así sueñe. es. Pero tenemos que en buena parte eso se hizo antes, es decir, la gente pudo tener un ascenso social por la educación. Porque eso es una cosa que yo también quisiera insistir. Por ejemplo, bueno, aquí estoy yo. Yo vengo de una extracción humilde. Usted se formó afuera, hizo su posgrado afuera. Sí, sí, sí. Claro. Y junto con mi esposo, que también pues biólogo. Sí, él era biólogo, sí. Y eso se hizo, ¿por qué? Porque habían las posibilidades, porque, digamos, mis padres nunca me hubieran podido dar a mí una educación en el exterior, ni mucho menos. Eso se pudo hacer porque habían las instituciones que lo hacían, es decir, uno pudo estudiar en la universidad, porque la universidad siempre fue gratuita, eso no es de ahora. La Universidad Central de Venezuela era gratuita y sigue siendo. Yo estudié en la Central. Exacto, y yo seguí, porque no había manera de estudiar una carrera científica si no fuera así. Es decir, ¿quién me iba a pagar a mí eso? Y cuando uno viajó al exterior, ¿por qué lo hizo? Porque bueno, porque habían programas de becas. En el momento en que yo lo hice no existía todavía el Mariscal de Ayacucho, pero sí el IBIC tenía ese programa de posgrado. Y por eso me permitió estar en el exterior y hacer... Todo eso fue gratuito. Y eso le permitía a uno y a mucha gente como yo, casi todos los colegas de mi edad, venimos de ese tipo de cosas. Es decir, porque tuvimos esas oportunidades, porque ninguno de nosotros venía de círculos selectos. La educación de movilidad social. Exactamente. Y entonces pudimos hacerlo. Entonces, eso tiene que otra vez reforzarse. Porque aunque de verdad la educación todavía sigue siendo gratuita, eso es verdad, es decir, para que quiera, pero debe haber ese tipo de programas que de verdad impulsen el ascenso social. Ahorita al contrario, ahorita lo que estamos haciendo, una vez más me remito a la encuesta en COVID de ahorita, de hace dos semanas o 3 que se dio a conocer, las cifras son terribles. Lo que ha pasado es más bien que toda la población ha regresado. Una involución. Sí, ha involucionado. Entonces, por eso que yo le decía al principio, que yo creo que ahora, cuando podamos otra vez enrumbarnos en el camino del progreso, vamos a tener que empezar como si estuviéramos en 1980. Lo importante es la voluntad de soñar y trabajar y visualizar un país bueno, un país de oportunidades y un país de desarrollo y un país donde la gente sienta que el estudio es una gran retribución, que el estudio y el sentirse bien con lo que uno hace, con una profesión o una carrera, es fundamental. Que la gente tenga el orgullo de decir yo soy, yo estudié, yo me formé. Eso hay que devolvérselo a los estudiantes. Es decir, lo que estamos hablando es justamente de una cultura del trabajo, exacto, de una cultura de la educación, de una cultura en la que uno surge por esfuerzo propio, no solamente por esfuerzo propio, sino porque el Estado como tal ayuda a toda la gente a ascender. Claro. Porque tiene que haber ese tipo de programas. Bueno, porque el Estado... Entonces, mientras no haya esa conjunción entre esas dos cosas, mientras a uno le estén enseñando que todo te lo voy a regalar, y además mal regalado, porque lo que estamos es dándoles dádivas que no alcanzan para nada, entonces tú lo que haces es convertirte en una persona que acepta cualquier limosna, que pierde su dignidad y su autoestima, y entonces así no puede avanzar un país. Es decir, el país para avanzar tiene que tener, bueno, sí, yo voy a trabajar, el Estado me da estas posibilidades, yo voy a salir adelante, pero bajo ese sentido de responsabilidad de todos. Y de retribuir el conocimiento y lo que me dio el país. Claro. Que eso es importante, en que uno también sea agradecido con el país y con lo que uno le dio. Yo me pregunto si en este punto es fundamental también a la hora de promover el desarrollo científico y tecnológico, la participación del sector privado.
Mira, en todo esto hay una cuestión conjunta. Es decir, por una parte nosotros estamos hablando del desarrollo científico que tiene que ir asociado ¿a qué? Bueno, a una actividad empresarial que tome los conocimientos para traducirlos, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Pero que al mismo tiempo en el sector político se comprenda la importancia de la economía y de la ciencia para el desarrollo para poder encauzar eso. Hoy en día, por ejemplo, el conocimiento no es como antes, que era, digamos, el industrial, ¿no? Es decir, hoy en día el conocimiento está en las mentes, ¿ok? Ese es el nuevo paradigma realmente. Y es el mayor capital que tiene un ser humano. Así es. Y entonces, uno tiene que, por ejemplo, yo algunas veces veo a los políticos hablando, bueno, consideran en general a la ciencia, digamos, como la guinda de la torta, ¿no? Es decir, es bonito hablar de la ciencia porque eso me da cierto prestigio, pero de ninguna manera ven asociada la ciencia al desarrollo que se quiere para el país. Pero al mismo tiempo también eso tiene que venir engranado, como te digo, con los empresarios, claro, con toda la actividad. Una de las maneras en que se ha intentado hacer eso es, por ejemplo, con la ley que llaman la LOCTI, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual, por cierto, la primera versión vino precisamente de este gobierno, digamos, del año 2005, en el cual justamente se abría la posibilidad de que con una contribución que daban los empresarios a partir de sus ingresos, se creaba un fondo y parte de ese fondo podía ser usado directamente entre el empresario y un investigador científico. Por ejemplo, una empresa farmacéutica, por decir algo, detectaba que hay un laboratorio en el país que está trabajando sobre una determinada dolencia que a ellos les interesa porque ellos tienen drogas para eso, etc. Entonces, bueno, se hacía un proyecto en común y entonces, de acuerdo con la LOCTI, el porcentaje que esta empresa tenía que dar pasaba directamente a este laboratorio a través de un proyecto. ¿Okay? Eso se acabó en el año 2010, porque en ese momento lo que hizo la entonces asamblea fue una modificación de la LOCTI en la cual todo el dinero ya no podía ser utilizado de manera, digamos así, discrecional en proyectos de este tipo, sino que todo pasó a un fondo común que lo manejaba nada más que el gobierno, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y entonces se privó la oportunidad de hacer este tipo de convenios que fueron bastante productivos. Sí. Hubo también algunas fallas por parte, por supuesto, de los empresarios, en fin, como en todo. Pero ahorita, por ejemplo, ya ha sido aprobada en primera discusión una nueva reforma de la LOCTI que toma de nuevo esa idea de que haya proyectos en común. Qué bien. ¿Ok? Está aprobada en primera discusión. Ojalá habría una segunda discusión, pero como ya sabemos, ahorita hay una serie de problemas que impiden que las leyes aprobadas sean verdaderamente ejecutadas. Qué lástima, porque eso sí sería importante en este momento. Doctora, ¿qué es para usted la ciencia? La ciencia ha sido parte importante de mi vida, desde siempre, ¿no? ¿Y qué le diría usted a aquellos chicos y chicas que quieran irse por carreras científicas y que a veces duden por la misma situación del país, de la educación? Bueno, déjeme decirle que yo tengo la satisfacción de que uno de mis hijos es investigador en el IBIC hoy en día, ¿no? En el IBIC Zulia, lo cual indica pues, que siguió nuestros pasos. Claro. ¿No? Eso no quiere decir que si hubiera seguido otra cosa, otras carreras, pues no hubiera sido igualmente satisfactorio, porque tengo otros hijos que siguen otros caminos y es igualmente satisfactorio. Sí. Ahora, yo siempre les he dicho a los muchachos, y lo digo como madre en este caso, es decir, yo lo que les decía es, sigan las carreras que a ustedes les gusten. Lo importante de cada carrera es que la hagan bien. Claro. Que ustedes
se destaquen en lo que vayan a hacer. Es decir, cada quien hará de acuerdo con sus inclinaciones. Lo importante en este caso es que si uno ve que los muchachos tienen algún interés por la ciencia, de verdad, que tienen una capacidad especial, por ejemplo, para captar problemas científicos, para desarrollarlos, pues estimularlos para que entonces sigan esas carreras científicas, porque eso es lo que realmente va a hacer que ese joven pues se sienta estimulado a hacerlo. Y sobre todo en particular con las niñas, porque uno de los problemas que todavía persisten es que las niñas, el principal consejo que escuchan muchas veces es: oye, esas carreras son para hombres, son muy complicadas, mejor dedícate a otra cosa más sencilla. Cuando no, los retos son iguales y está probado científicamente que las muchachas pueden, con el mismo entusiasmo que los hombres, algunas veces hasta mejor, pueden seguir adelante con carreras científicas. Bueno, gracias, profesor. Ha sido una magnífica conversación. Nos orientó un poco más sobre el estado de la ciencia en el país y sobre todo nos permitió saber lo nuevo que está haciendo la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. Visiten la página web acfiman.org y allí hay más noticias. Gracias. Amigos, hasta la próxima semana y nos quedamos con la idea clara que la gente es la que hace a los países. Así es.